educación gratuita e innovadora acorde a los adelantos científicos, tecnológicos y valores éticos. ¿Te parece Para un adecuado? grupo, a un sector social, No dice, definitivamente aquí no la dice un educación sector social, tiene dice que ser educación gratuita. Porque las personas tienen derecho a En pagar su total. educación si quieren. No, pero aquí dice educación gratuita en general. No, ahí no dice se exime a la empresa privada No dice de se hacer exime, pero educación. tampoco dice Ya, pues, solamente pero será para un entonces, sector. Si ahí dice que la empresa privada Pero no dice, podrá hacer educación, dice solo para ahí un es otra sector. cosa. Bueno. ¿De acuerdo? Sería otra cosa. Dice, Que la no pongas ingeniería del palabras en sistema el de ideario salud donde no existen, querido. siendo provincia, la atención primaria. Forjar un país de empresarios que aprovechen las ventajas competitivas, o sea, que piensa meter la mano estructuralmente en la economía, me imagino, Perú Federal. Eso es lo que me da a entender, forjar un país de empresarios, bueno. Desarrollo económico del sector agropecuario, dice consolidar un país con más riquezas y menos pobreza, que permite el éxito de las iniciativas individuales y colectivas, justicia para todos. ¿Te parece adecuado ese último punto, la justicia para todos? La única justicia en la cual yo creo, o la única igualdad en la cual yo creo es en la justicia, y eso es totalmente de acuerdo. Tenemos otro más, por favor, el último punto. Dice, aquí está, lo tenemos, seguridad social. ¿Estás de acuerdo con la seguridad social? La seguridad. Ese es un estado de bienestar. Espera. Que las personas tengan seguridad y puedan salir a transitar tranquila. Dice seguridad social, Eso no hay dice No, seguridad. Totalmente. No, que la gente que trabaja y pueda ir al hospital y atenderse de manera de calidad. Gratuita. Totalmente, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de 4 cosas, Aníbal. Pero en una entrevista dijiste que no. El Estado tiene. No, yo en ningún momento te he dicho que no. Que sí podemos No, en proveer esta no, esto. en esta no. Que En podemos una entrevista proveer, dijiste que no. En un debate dije que no. Sí. Que podemos proveer educación, seguridad a la gente, a un sector, por supuesto que sí, pero el otro sector tiene todo Y el entonces, derecho de ¿a poder quién comprar le su creo? educación y entrar a una clínica si quiere. ¿A quién le creo? ¿A Por ti supuesto. en este Por momento supuesto. o a esa persona que estaba debatiendo y Pero dijo ¿por qué no no? sacas donde yo digo que no se le debe dar a nadie educación y seguridad y salud? ¿Por qué no sacas No, pero un yo te video? estoy preguntando nada Pero más. si tú dices que yo le he dicho, ¿por qué no lo sacas? Pero tú acabas de reconocer que en un ¿Pero por debate qué no lo dijiste que no. sacas? Pues a un sector se le tiene que dar. ¿Y qué sector es ese? El sector que menos tiene. Por ¿Cuál ejemplo, es ese los sector? extremos pobres. Y a los pobres no. Hay unos a los pobres sí, pero tenemos que sacarlos de Sí, la pobreza, pero- pues, Aníbal. Sí, pero- Tú quieres mantenerlos siempre en No, la yo pobreza. nunca he dicho eso. Esa es la idea de Yo los no- izquierdistas. ¿en qué Mantener a momento la he gente dicho pobre. eso, mujer? En algún momento los pobres tienen que ¿En dejar qué de momento he ser dicho pobres. que Y se deben cuando quedar el pobre pobres? deje de dejar de ser pobre, ¿Tú me has escuchado en decir ese que deben momento, dejar de ¿tú ser crees que va a pobres? volver al sistema de salud público? Yo Se te va he a ir al dicho, sistema de salud yo te he privado. dicho eso. ¿Por qué? ¿En qué Porque el momento ser te lo he humano, dicho, querido Victoria? Aníbal, está Puede ser dispuesto a un pagar poquito más por algo honesta que y tenga de decirme mejor calidad. en qué momento De he dicho eso yo. No hay duda. Como muchas cosas que me estás achatando a mí y que yo ¿En no qué las momento he dicho? ¿Me Yo he entiendes? dicho que el pobre debe Lo quedarse mismo, pobre. Lo mismo. No. Ah, ¿Qué has muy dicho bien. entonces? Entonces no he dicho ¿Qué eso. es lo que has dicho? Muy bien, gracias ¿Qué es lo por que has dicho, afirmarlo. querido? ¿Qué es lo que has dicho? La educación que los pobres dice- necesitan siempre que les demos cosas. ¿En qué momento No, he dicho eso? Para nada. No hay forma. ¿En qué momento No hay he dicho forma. eso? Al pobre hay que sacarlo de Yo, la pobreza. ¿en y qué el momento he en el dicho cual que lo saquemos siempre de la pobreza, merecen va a dejar tener de eso? usar el servicio de salud público. Vas Bueno, a ver. te Eso sucede sí o sí. te Y así cuento- como yo te cuento una invoco cosita, también Victoria. Que puedas sacar un video donde yo digo que a los pobres no hay que darles nada. Bueno, te cuento una cosita, Por Victoria. favor. Ya que tú Yo dices estoy que... estoy convencida de que la pobreza en este país, en muchos de los casos, Ok. es mental. Mental. Es Muy bien. mental. En Este uno, English no tiene nada que ver. invierten en trago, no te imaginas Este cómo. English no tiene En nada que ver. Moncayo, un montón Bueno, también. Un este montón. English, este Pero English sigue es un en el imbécil. partido. Sí, Sigue pero en el partido. una cosita, acotación, nada más para que lo sepas. Con tu librito de Sí, Marx. sí. Marx en este librito Ujú. critica precisamente la idea de la ayuda social, Mm, porque dice que eso es inadecuado, ¿Así? Sí, en la Interesante. crítica ¿Y del por programa qué de la Vox. critica? porque considera que no soluciona el problema de raíz de la pobreza. Ajá, interesante. veas. ¿Y por qué la gente que tú apoyas Entonces, sí está a ¿yo favor de apoyo? la ayuda ¿En qué social? momento he apoyado? Como Pedro Castillo, por ejemplo. Yo que te quería apoyé a dar todo. Pedro Ya, ¿y Castillo. por qué? Sí. ¿Y por qué? Yo Si tú apoyé a apoyas Pedro a alguien es Castillo. porque piensas como ese No, alguien. apoyé a Pedro. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Apoyé. Porque la gente que Te voy a responder la apoyaste pregunta. quería darle todo Mira, gratis te voy a hacer y quería hacer te asistencialismo voy, con los te voy a pobres. hacer un favor de contestarte esa No, pregunta. No, corazón, no es un favor, es una Dos cosas. obligación, porque es tu No, porque este es posición. mi programa Es y tu no es mi posición, obligación es tu contestarte. posición. Pero a Tienes que ver. defender tu posición. No, porque no es mi posición. Defiende tu posición. Yo no sé si tú me has visto, yo sí me he dado el trabajo de ver alguna de tus entrevistas. No sé si has visto las últimas que yo he tenido. No, nunca te he visto, la Bueno, verdad. disculpe, qué pena. Debiste haberlo hecho para más o menos tener una idea de lo que yo soy. ¿De qué? ¿No? Si me bastó con Entonces, que apoyes a Pedro Castillo.
Yo he dicho, sí, lo he apoyado abiertamente No porque más pobres en un país porque rico. fue ¿Por qué? Porque el país no simplemente tiene no dinero. crees que debe existir ¿Por pobres qué? en un ¿Para que le país des rico. plata al No, pobre? te he preguntado sobre la frase. ¿Para qué? ¿Te ¿Para que parece le des plata inadecuada al la pobre? frase? No te he dicho eso. Te he O sea, porque preguntado, el país rico hay que te he darle dinero al pobre para que salga de te he esa pobreza. Por preguntado favor, si el Aníbal, pobre, si por te favor, parece que el Perú, por que es un favor. país rico, Pero el debe Estado tener no tiene pobres. por qué sacar a No los tiene. pobres de eso. Que No el pobre tiene se que saque a intervenir. sí mismo con las ¿Cómo? herramientas que el ¿Cómo? Estado le puede dar. Ah. ¿Y esas herramientas cuáles son? 4. Ok, Educación, seguridad, ok, salud ok. y lo cuarto, oportunidades. Pero ¿sabes qué, Aníbal? Las oportunidades no son para todos, son para ¿Y la aquellos industrialización? para aquellos los que se esfuerzan por esa oportunidad. ¿Y la No para industrialización? todos. Pero la industrialización viene con las oportunidades. Pues poco a poco, ¿tú crees que el país se va a No, te industrializar de la noche pregunto, a la te mañana? pregunto si estás de No, acuerdo va a tomar con ella. tiempo. Totalmente. ¿Quién no? Ok, Hasta los de derecha y los de izquierda y la de izquierda más recalcitrante. Creo que estamos de acuerdo con industrializar ok, el país. sí. Pero es muy difícil industrializar Sí, este sí, país, es no por muy la difícil. Constitución, sino Yo- por la estructura del No es por la Estado. Constitución. No. ¿Has leído el capítulo económico de la Constitución? Sí. ¿En qué momento prohíbe la industria? En que, sí, lo prohíbe. Justo yo lo tengo acá, A ver. por supuesto. Di en la parte en la cual dice claramente se prohíbe la industria. Aquí está. Artículo 58. El Perú es un país social de mercado. Ajá. Esa es nuestra economía. Que Y ya la haría entonces mucho más lo que impide, dice, es que el Estado pueda planificar una industrialización. Porque el Estado tiene un rol simplemente subsidiario, Ujú, no interviene, ujú. entra como segundo punto. Y Ujú. el privado decide si quiere industrializar o si no quiere ¿Cuál industrializar. es lo malo con ¿Y en eso? qué cómo logramos una industrialización si la gente no quiere industrializar? Si al privado Pero no le interesa. el problema es la Constitución, el problema es la estructura Claro, del Estado. porque ¿Dónde dice que se porque, prohíbe la porque industrialización? tenemos que tener Aníbal, en el nuevamente. artículo 58, Claramente, 59 y en el debate 60. que tuve con tu compatriota y tu compañero No, no de es mi línea compañero. ideológica, No, no es mi compañero de acuerdo, línea ideológica. Qué mal que Lo lo siento. desprecias, la verdad, Sí. no sabía que pasaba eso entre la izquierda. Bueno, Estábamos cerrando filas en que la Constitución ¿Tú eres de merece derecha? una modificación completa. ¿Tú eres de derecha? No me pongas rótulos, pero si vamos por ahí, estoy completamente a favor del libre mercado. Entonces, Pero tanto, ¿apoyas a permíteme, Porqui? el joven, el señor ¿Apoyas a López Ricardo Aliaga? Jiménez, a quien desprecia, la verdad ¿Apoyas que a mal, López Aliaga? Bruno de Ayala, quien ¿Apoyas fue a López Aliaga? quien fue el entrevistador, y yo estábamos ¿Apoyas a totalmente López de acuerdo Aliaga? en una modificación de la Constitución. ¿Apoyas a De López eso Aliaga? No hay duda, porque hay cosas que se pueden cambiar y poner al momento histórico en el cual nos encontramos. ¿Apoyas a López Pero Aliaga? eso lo que tú mencionas es una patraña, Aníbal. Bueno. El Estado no está prohibiendo que se industrialice Según, nada. es que, El a problema es ver, la estructura del Estado. Y respondiendo a tu pregunta, corazón. ¿dónde se no apoyo a sostiene López la Aliaga. estructura No del apoyo a Estado? López Aliaga. ¿Dónde se Para sostiene nada. la estructura Para del nada. Estado? ¿Tú tienes idea cuántas leyes hay en el ¿Dónde en se el sostiene país? la estructura del Estado? Ya, te voy a responder eso. ¿Tienes idea cuántas leyes hay en Dime, el ¿dónde en se el país? sostiene la estructura del Estado? ¿Cuántas leyes hay en el país? ¿Dónde se sostiene la estructura del Estado? Respóndeme sobre las leyes y ahí te voy a responder. No las he yo. contado. ¿No las has contado? No. ¿No tienes idea? No, no Cerca las he contado. 40.000 leyes, Ok. Aníbal. ¿Dónde se 40.000 sostiene la leyes, estructura del ¿de Estado? acuerdo? ¿En dónde se sostiene la estructura del Estado? En el mismo estado ineficiente que tenemos. Tú no vas El a Estado se tú no sostiene en el Estado. Tú no necesariamente vas a culpar a la Constitución El política Estado por se eso. sostiene en el Estado. Tú quieres culpar a una No, Constitución yo no estoy culpando que nada sacó todavía. de la pobreza Te estoy a este país en los años preguntando. 90, Pero si y tú me has sacó dicho que a la más del pobreza se ha reducido en la 50%, época de García. acuerdo, sí, por supuesto. Por eso tú estás En los culpando- 90, entonces en los 90 o en la época de García. Claramente. En el los 90 o en la segundo época de García. gobierno. Ah, ¿eso fue cuándo? ¿Qué año fue? Tú debes Dime saberlo. tú. 2006 a 2006, 11, 12. sí, 12. Correcto. Estamos hablando del segundo Ok. gobierno. O sea, hay que Entonces no centrarnos fue en los esa 90. realidad. Los 90 fue el gobierno de Alan García. ¿Qué año fue? Ay, hija, El no fue en los gobierno de Alan 90, García, ¿qué fue. año fue? No fue en los 90, que Ah, fue ya, muy bien. 85, Muy bien. 90. Por Dios. 80. En el 85, 90 fue el gobierno de Alan García. Que fue pésimo. ¿En qué año entró? ¿O no fue pésimo? Te estás equivocando con años. 80, querido. 90. Ya, entonces fue en los 90 el gobierno de Alan García. No. Entonces, ¿de qué te ríes? No, porque tú me has dicho que gracias Ya, a la de una Constitución vez, de los una vez, 90 vez, se ha... porque fue la Pero Constitución fue... de Fujimori. ¿Dónde se Tú redujo? estás soslayando ¿Dónde una se Constitución redujo? que pudo sacar ¿Dónde al se país de la redujo? pobreza? Te he preguntado dónde se redujo la pobreza. La Constitución política No, de este no, ¿en país qué- que en se qué hizo año en el empezó año a 90, reducirse la pobreza? A la que tú no te gusta, ¿En qué pero vas años? a tener No, que a mí, yo no, regirte a mí, ella, a mí no me interesa si me pudo gusta o ayudar no. a sacar a este país de la A pobreza. mí no me interesa si me Mira, gusta o en no. los años, a ver, Yo, vamos yo a ver, no, este es yo bien no debato interesante. por gustos. Vamos a hacer ni este- ni vamos a cuestiono hacer este por análisis gusto, bien porque a mí los interesante. gustos no me interesan. Esos son Cuando subjetividades. cuando se saca la Constitución del 93, Ok. que fue obviamente el año 93, ¿en qué momento histórico, entre ese interín de los años Ok. 90, el país empieza a salir del hoyo donde estaba? Eso lo debes de saber. Eso Sí. es bien fácil. Es sencillo. ¿En qué año?
Para mí, en la época de García. No, no es para ti, querido. ¿En Sí. qué año lo dice claramente los estudios, los Según libros, según el etcétera? Banco Mundial, la pobreza seguía hasta el año 2001. No, querido. El país empezó a salir del hoyo inflacionario en el cual tenemos estaba la data. a partir del año 96, 97 y 98. No tenemos la data, bueno, te lo vuelvo a mandar. Claramente. Y Te lo vuelvo a además, mandar. durante el gobierno de Alejandro Toledo empezamos a crecer 4%, Bueno, 5%. Se empezó a eso salir. no dice la Así data. que el gobierno de Alan García fue el mejor Eso porque no hubo dice una la data. administración interesante y capaz que pudo sacar este país. ¿Tú crees? Pero obviamente, como esa estadística y ese momento histórico Ok. no lo conoces, Yo sí lo conozco. no lo puedes responder. Tengo la data del Banco No lo Mundial. puedes responder. Tengo la data del Banco Mundial. búscalo. Mientras lo buscamos, Aquí está. No, aquí está, hija, esperamos. aquí está. Bueno, deberías tenerlo pues en la cabeza. Aquí está. Aquí hay uno. Pero tenlo en la cabeza, la Acá idea es en la hay cabeza. 2 y este es 3. Solamente 3 voy a necesitar esta vez. Te lo voy a volver a mandar, David, para que los tengas. No tengo por qué tenerlos en la cabeza, porque no todo el tiempo me pongo a hablar de esos temas. Es que es importante. Si Pero quieres hablar de mientras- economía, esas cosas mientras son importantes. aquí David los pone en pantallas, yo quiero saber si me puedes responder dónde se sostiene el Estado. ¿En qué se sostiene el Estado? Tú vas a ser legisladora, quiero saber en qué se sostiene el Estado. ¿Sabes en qué se sostiene el Estado? Enséñame tú. Sí, bueno. Tengo aquí un pequeño libro. Pequeño, que no es enorme. Bueno, préstamelo. es mi libro de cabecera. Ay, préstamelo. Se llama Introducción al Derecho, Teoría Préstamelo. General del Derecho. Wow, es enorme. Sí. ¿En qué capítulo estás? ¿Por dónde estás? Ahí está. Aquí. Sí, claro. A ver, dice, te lo leo. La Pero Constitución es- tiene carácter político y jurídico. Ok, ¿De acuerdo? sí, me gusta. El primero Léelo. se manifiesta al evocar las ideas como libertad, democracia, garantía de los derechos fundamentales de la Ujú. persona, limitación de poder. Su carácter jurídico responde a la Constitución como norma y se desprende de su propio contenido. Ujú. Al establecer favor. la obligatoriedad de sus preceptos, todos los poderes del Estado le deben sumisión. Ujú. La Constitución es la norma fundamental del Estado que se caracteriza como su supralegalidad, carajo. manifestada en su mayor jerarquía, Ay, ocupa hija. el lugar más elevado, ordenamiento jurídico y en su rigidez. Ujú. O sea, que su creación y modificación requiere de la concurrencia de órganos y procedimientos más Ujú. complejos que los exigidos para crear y modificar leyes. Interesante. Ujú. Sí. Interesante, mira lo que dice acá. Por o favor, sea, continúa. que su creación y modificación requiere de la concurrencia O sea, de órganos y procedimientos. procedimientos más complejos Sí. que los exigidos para crear y Modificar modificar leyes, por en supuesto. el marco dentro de la cual deben ubicarse todas otras normas jurídicas. Por supuesto. El ordenamiento jurídico es como un árbol. Ujú. El tronco es tronco. la Constitución y las ramas, todas las demás Las normas, normas. ninguna de estas puede contravenir ni por el fondo Ni por la forma. ¿ok? A las normas constitucionales. Ujú. Continuamos. Por favor. A la Constitución la elabora el Poder Constituyente, Ujú. mientras que la ley es creada por el Poder Legislativo. ¿Por dónde vas a estar y tú? este instituido a su vez por la Constitución. Constitución. Vamos a seguir porque acá es marcado en amarillo. Claro. Tiene carácter vinculatorio para todos los órganos de Estado y Ujú. para todos los ciudadanos. Ok. En consecuencia, ella ocupa la jerarquía normativa más elevada, Ok, por claro. encima de la legislación. Ujú. La Constitución, además de estructurar los poderes e instituciones del Ok. Estado y Estructura de regular las instituciones del los Estado. derechos fundamentales de la persona, contiene el acuerdo básico de orden valoratorio que fundamenta la configuración del Estado y de la sociedad. Por Continuamos, supuesto. continuamos. Por Espérate, favor, vamos a continúa, hija, continúa. y las Tú cuales puedes. de la Constitución no se diferencia, las cuales... Tú puedes la sacar Constitución copia para no que se lo tengas diferencia cuando seas de la- legisladora. no, más bien, si me puedes prestar el libro sería genial. Encantadísimo. No se diferencia de las restantes leyes por sus destinatarios o por su objetivo, sino por su superioridad respecto a ellas. Seguimos. El Tribunal Constitucional de la sentencia, norma jurídico policonstitución, es norma, norma jurídica, la Constitución es una norma jurídica, en efecto se expresa la autorrepresentación cultural de un pueblo y refleja sus aspiraciones como nación. La Constitución es el fundamento de validez de todo ordenamiento instituido por ella, de manera que una vez que entra en vigencia, cualquier producción normativa de los poderes públicos e inclusive los actos y comportamientos de las particularidades deben guardarle lealtad y Ujú. fidelidad. Por supuesto. El principio de la Constitución.
cuando una regla con rango de ley, ¿ok? Leyes, decretos legislativos, decretos Sí, sí, jurídicos, sí, cuando sí, una regla etcétera. con rango de ley, bla, 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 urgencias, tratados, reglamentos de Congreso, normas X. regionales, bla, 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 ordenanzas municipales, contraviene la Constitución en la forma o en el fondo, procede la acción de inconstitucionalidad. Constitucionalidad. Sí, por supuesto. Por algo hay una comisión de constitución, ¿no? Mal Sí, planteada, sí, sí, por pero supuesto. al fin hay. La acción popular. Fundamenta en el Pero principio esas de ya la son las formas de la Constitución. bla, bla, bla. Yo Ok. tengo una ¿A qué quieres pregunta. llegar con esto? Una pregunta nada ¿A qué más. quieres llegar con esto? Según lo que has leído, ¿no? ¿Dónde se fundamenta la estructura del Estado? Según lo que he leído, Sí, en las normas que indica en la, la Constitución. Constitución. En la Constitución. Entonces te pregunto yo, Entonces, ¿todo lo bajo que está, tu, ba- todo ba- lo que está en la bajo tu Constitución está razonamiento, mal? para mí sí. Para ti sí, Sí. para mí no. Bueno, pero Entonces, pero hablando pero más al mi fondo de lo pregunta, que tú mi pregunta mencionas, es clara. para poder estructurar Bajo- este Estado, bajo la tu- estructura de este Estado, bajo tu argumento. necesitamos romper completamente toda la Constitución Claro, política del Perú. Para sí. ti sí, para mí no. No. Para mí no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque durante se muchos funda- años, pero la permíteme, estructura se Aníbal, funda ahí. permíteme, Aníbal, durante muchos años, ¿Cómo cambias con la la estructura? excusa de reforma constitucional, se ha modificado la Constitución párrafo por Se párrafo. llaman por reformas párrafo, constitucionales. Exacto, por reformas, esa es la excusa. Ujú. Párrafo por párrafo Sí, por párrafo. no sé ¿De cuántas acuerdo? veces. Muchas veces. Muchas. veces. Más de las acuerdo, que deberían. Muchas veces. Pero Sí. lo que han hecho en el fondo es un cambio. No es una reforma. ¿Tú dirías en el que es un fondo cambio? es un cambio. ¿De acuerdo? ¿Qué ha Pero cambiado? esos cambios, a ver, mira, claramente para meter a los senadores y diputados es un tremendo cambio que se hizo. ¿Dónde vas a estar? Por supuesto, que yo no he estado de acuerdo con eso, ¿ah? Pero Y sí. vas a pero postular sí, por algo que no permíteme, estás de pero acuerdo. Sí, el momento histórico del país se da la oportunidad de poder hacerlo, ¿por qué no? Yo he escuchado muchas críticas que yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo otros postulantes de izquierda que no querían la bicameralidad, pero que ahora la tienen, están postulando. Yo no estoy de acuerdo con esa Yo crítica. tampoco. Para nada. Porque si la persona tiene la oportunidad de hacerlo, que lo haga. Ahora, volviendo al tema de la Constitución, se han hecho muchas modificaciones a través de los años, un montón. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder acoplar las normas que querían sacar a eso. Te digo claramente y convencida, no todo lo que está en la Constitución es erróneo, pero sí estoy de acuerdo, y en eso creo que el del debate que tuve con el compañero que desprecias de izquierda, Ricardo Jiménez, estábamos cerrando filas. Entonces, De ¿estás que de se- acuerdo de con que una se asamblea tiene- constituyente? Pero con las personas capaces para que no se llenen tanto la boca, hablar de Perú profundo, no necesariamente. Tiene que haber gente que sepa técnica, que vaya al Ok. punto y se pueda hacer algo novedoso. No y con que el responda. no con el Perú profundo. No. Muy bien. Tenemos el video de Virgilio Acuña, por favor.